El sonido fue tan agudo, tan seco, que por un momento pensé que alguien había disparado dentro del restaurante. Giré la cabeza y la vi a ella, de pie junto a la mesa 6, con una cara que mezclaba sorpresa, nervios y algo de vergüenza. Se le había roto el tacón. Su zapato, uno de esos finos de charol negro que normalmente solo se usan para cenas importantes, había quedado torcido, colgando de su pie como una rama a punto de caer. Yo sabía exactamente por qué llevaba esos zapatos. Y sabía también que no era por mí. Fue ahí, justo en ese momento absurdo, con mi mujer cojeando como si saliera de una película de Almodóvar, que entendí que me estaba engañando. No hacía falta que lo dijera. Ni que me lo confirmara con mensajes, ni con llamadas escondidas, ni con una confesión entre lágrimas. Lo supe cuando vi cómo Javier, ese diseñador que supuestamente solo colaboraba con su agencia, se levantó de su mesa, sí, la mesa 6, y la sostuvo por la cintura antes de que pudiera caerse. Con confianza. Con intimidad. Con esa rapidez que solo tienes cuando conoces bien el cuerpo de alguien. Y mientras ella soltaba una risa nerviosa y le susurraba algo al oído, yo estaba al otro lado del salón, tomando un café con un cliente y fingiendo que no me estaba temblando la pierna bajo la mesa. Nadie sabía que ese era mi matrimonio desmoronándose en directo. Aquella noche, Laura, sí, así se llama mi mujer, me contó que la cena con Javier había sido por trabajo. Que justo coincidieron. Que apenas habían hablado. Lo dijo sin saber que yo estaba ahí, en el mismo restaurante, a 20 metros. Sin saber que yo vi cómo le acariciaba el brazo mientras le ayudaba a quitarse el zapato, como ella se reía bajito, tocándose el pelo, como hace cuando está nerviosa y quiere agradar. No le dije nada. No todavía. Pero esa noche empezó todo. No hice nada durante 2 días. Ni un comentario, ni una pregunta, ni un gesto distinto al de siempre. Me levanté, fui al trabajo, hice la compra, hablé con los niños, incluso le pregunté a Laura qué tal su día, y ella me respondió con una sonrisa como si no se hubiese estado riendo con otro tipo mientras él le agarraba la cintura en un restaurante donde yo pagaba la cuenta una vez al mes. La miré mucho, la observé de una forma en la que no la había mirado en años, no buscando belleza, ni complicidad, sino algo mucho más básico, la mentira. Quería ver cómo mentía, cómo mantenía la historia, si le temblaba la voz, si desviaba la mirada. Pero no lo hacía. Laura mentía con una naturalidad que me hizo pensar que aquella no era la primera vez. Esa fue la parte que más dolió. No intenté seguirla, no revisé su bolso, no miré su teléfono ni su correo. Nada de eso. Lo que hice fue mucho más simple y mucho más efectivo. Llamé a Javier. Tenía su número porque en Navidad vino a casa con otros de su equipo de trabajo. Laura me lo dio por si necesitaba algo relacionado con el proyecto que ella estaba coordinando. Le mandé un mensaje directo. Le dije que necesitaba hablar con él, que no era sobre Laura, sino sobre una propuesta de diseño que tenía para un nuevo negocio que quería abrir con un socio. Inventé todo en 30 segundos. Me contestó enseguida. Me dijo que podíamos vernos en su estudio, que estaba libre esa misma tarde. Perfecto. Entré en su estudio sin prisas. Era un sitio moderno, con paredes blancas, plantas de esas que no necesitan mucha luz, y un olor a café recién hecho que no pegaba con nada. Me recibió sonriente, vestido como si se acabara de despertar, con una camiseta negra, unos vaqueros rotos y unas zapatillas caras. Me ofreció un café, lo rechacé. Me preguntó qué necesitaba exactamente y me senté frente a él, mirándolo a los ojos. ¿Hace cuánto te acuestas con mi mujer? Le solté, sin rodeos. Se quedó quieto. Ni parpadeó. No dijo nada. Miró hacia un lado, se levantó, caminó unos pasos,
Y se apoyó en una estantería con libros que seguramente no había leído. Tardó unos segundos en responder. No sé de qué hablas, dijo, intentando sonar tranquilo. Claro que sí, respondí. Te vi con ella. El otro día. En el restaurante. No tenías pinta de ser su compañero de trabajo. Tenías pinta de saber cómo le gusta que la toquen. Ahí bajó la cabeza. No pidió disculpas, no lo negó, no lo admitió. Solo dijo una frase que me dejó aún más jodido. Ella te quiere, ¿sabes? No respondí. Me levanté y me fui. No quise pegarle, no quise gritarle, no quise destrozarle nada. No por él, sino porque no tenía sentido. Todo lo que necesitaba saber ya estaba dicho. Si me hubiese mentido, quizás habría tenido dudas. Pero esa frase, dicha con esa cara de idiota, era una confesión más clara que cualquier prueba. Salí del estudio, encendí un cigarro que llevaba meses sin tocar y me senté en el coche con el motor apagado durante casi una hora. No sé cuántas veces repasé en la cabeza lo que iba a decirle a Laura. No me salía nada que tuviera sentido. No quería gritarle, pero tampoco quería hacerme el civilizado y montar una charla con tono sereno. Quería que supiera que lo sabía, que no lo había averiguado por accidente, sino que lo había buscado. No como un detective, sino como un marido al que ya le habían dado suficiente por culo y quería tener las cosas claras, aunque dolieran. Esa noche, cuando volvió del trabajo, le pedí que se sentara en el sofá. Los niños estaban en casa de mis padres. Ella se sentó con esa expresión que usaba cuando intuía que algo no iba bien, pero no sabía qué tan mal era. Vi lo que pasó con Javier en el restaurante, le dije. No disimulé el tono, no adorné las palabras. Ella se quedó muy quieta. Me miró sin sorpresa, como si supiera que eventualmente iba a pasar. No preguntó cómo lo sabía, no intentó cambiar de tema. Lo único que hizo fue cerrar los ojos y soltar un suspiro largo. Me dieron ganas de levantarme y tirar algo al suelo. No porque ella lo mereciera, sino porque todo aquello parecía una escena que ya había vivido antes. Una película que otros me habían contado. Nunca pensé que me tocaría a mí ser el imbécil que se traga las excusas. ¿Te acostaste con él? Pregunté. Sí, respondió. Sin lágrimas, sin disculpas. Como si estuviera hablando de algo inevitable. Como si dijera sí, llovió ayer por la tarde. La frialdad de su respuesta fue más dura que si hubiera roto a llorar. ¿Cuántas veces? No lo sé, dijo. No llevábamos la cuenta. Me eché hacia atrás en el sofá. El silencio se volvió incómodo. Ella no decía nada más. Yo no tenía más preguntas, pero tampoco quería dejarlo ahí. ¿Querías que me enterara? No, dijo. Pero tampoco me importaba si lo hacías. Esa frase fue la que me hizo entender que ya no había vuelta atrás. No me dormí esa noche. Ni siquiera me tumbé en la cama. Me quedé en el sofá hasta que amaneció, con la misma ropa, con la cabeza hecha un caos, sintiéndome completamente desconectado de todo lo que pasaba a mi alrededor. Laura se metió en la habitación y no volvió a salir. No hubo más palabras, ni reproches, ni llanto, ni gritos. Nada. Solo un silencio denso que lo cubría todo. A las 7 de la mañana me levanté, hice café como si fuera un lunes cualquiera y me fui a trabajar. No hablé con nadie de lo que había pasado. Ni siquiera contesté el mensaje de mi madre preguntando si los niños podían quedarse una noche más. Les dije que sí. No quería que estuvieran en casa. Volví a casa por la tarde, sabiendo que tenía que hablar con ella, sabiendo que no podía dejar esa mierda flotando como si no hubiera pasado nada. Entré, cerré la puerta, dejé las llaves en el mismo cuenco de siempre y fui directo al comedor.
Ella estaba en la cocina, cortando cebolla. Como si fuéramos una pareja normal, como si lo de ayer no hubiera pasado. Me senté en la mesa sin decir nada. Ella vino y puso 2 platos. Pasta con atún, lo de siempre cuando no había ganas de cocinar algo decente. ¿Vamos a hablar o vas a seguir actuando como si nada? Pregunté, sin levantar la voz. No sabía si querías hablar, dijo ella mientras se sentaba. No es cuestión de querer, Laura. Es cuestión de tener que hacerlo. No me puedes soltar que te has estado acostando con otro como si me hubieras dicho que te has comprado unos zapatos nuevos. No puedes tratar esto con esa frialdad. Ella dejó el tenedor a un lado. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No era culpa, ni tristeza, ni arrepentimiento. Era otra cosa. Cansancio, tal vez. No sé qué decirte que no te parezca una mierda, respondió. Lo que hice está mal, lo sé. No te voy a pedir perdón porque no lo hice por error. Fue algo que elegí. ¿Elegiste destruir esta familia? Elegí no seguir sintiéndome invisible. Elegí pensar en mí por una vez. Y no esperaba que lo entendieras. Me quedé en silencio unos segundos, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería decir lo primero que se me venía a la cabeza. No quería gritarle que era una egoísta, que era una traidora, que había tirado por la borda años de historia, de esfuerzo, de paciencia. Quería que lo escuchara todo con calma, con claridad, sin que pudiera decir luego que reaccioné mal. ¿Estás enamorada de él? Pregunté. No, respondió sin dudar. Solo me hizo sentir viva. Cosa que tú ya no haces. ¿Y eso te da derecho a follártelo detrás de mi espalda? ¿A meterlo en nuestra vida como si nada? Yo no lo metí en nuestra vida. Lo mantuve fuera. Lo que pasa es que tú estabas ahí esa noche. Mala suerte. ¿Mala suerte? ¿Así lo llamas? ¿Y qué esperas que diga? ¿Que lo lamento? ¿Que fue un error? No lo fue. Lo hice sabiendo lo que hacía. Me arriesgué. Me salió mal. Lo asumo. Pero tampoco voy a arrodillarme a llorarte. Me quedé mirándola un rato. No sabía si quería levantarme y marcharme para siempre o seguir sentado y obligarla a seguir hablando hasta que ya no quedara nada por decir. Estaba sorprendida por cómo podía mantener ese tono tan tranquilo. Como si no fuera consciente de lo que había roto. Como si no le importara en absoluto lo que yo sentía. Le di un sorbo al agua. Me ardía la garganta. ¿Desde cuándo? Hace unos meses, dijo, mirando el plato. Al principio solo hablábamos. Luego pasó lo que tenía que pasar. No, lo que tenía que pasar era que me lo dijeras antes de que pasara. Eso es lo que hace una persona decente. ¿Decente? ¿Y tú te crees el santo en esta historia? Yo no te he engañado. No. Pero tampoco has estado. Estabas, sí, físicamente. Pero emocionalmente, hace tiempo que no. Yo no soy la única que mató esto, Daniel. Tú también tuviste tu parte. Me dolió que lo dijera. No porque fuera mentira, sino porque era cierto. Hacía tiempo que no nos buscábamos, que no nos decíamos cosas que importaran. Éramos rutina, casa, niños, trabajo, horarios, turnos de cenas. Pero la diferencia era que yo no crucé la línea. Ella sí. Entonces esto es culpa mía, ¿no? No he dicho eso. Pero lo piensas. Pienso que los dos dejamos que se pudriera. Y yo decidí buscar fuera lo que ya no encontraba aquí. Y ni siquiera tuviste la decencia de decírmelo. ¿Y tú me lo habrías dicho? Si hubieras sido tú el que se acostaba con otra, ¿me lo habrías contado?
No respondí. Porque no sabía. Tal vez sí. Tal vez no. Pero no quería ese debate. Ya no importaba. No quiero seguir viviendo contigo, dije al fin. Ella asintió. No lloró. No protestó. Solo asintió. Me lo imaginaba. Quiero que hablemos con los niños pronto. Que no lo descubran de golpe. Lo haré yo, respondió. No quiero que piensen que tú tuviste la culpa. No la tuve, repliqué. Lo sé, dijo, sin mirarme. Me levanté, cogí mi plato, lo dejé en la cocina sin tocar, y me fui a dormir al sofá. Esa noche no hubo insultos, ni platos rotos, ni escenas dramáticas. Solo una distancia tan grande que ya no se podía salvar. Y aún así, faltaba lo peor. Esa misma semana empecé a mover ficha. No dije nada, no hice ninguna escena, no mostré rabia ni dolor, porque ya había pasado esa etapa. Ahora solo quedaba actuar con frialdad. Me levantaba temprano, desayunaba sin decir palabra, y me iba al trabajo con una agenda nueva en la cabeza, preparar mi salida. Ya no quería salvar nada, no buscaba reconciliación, y no tenía ninguna intención de quedarme quieto mientras ella salía de esta historia como una víctima de rutina matrimonial. Había que dejar claro qué había hecho, cómo lo había hecho y a quien había destrozado en el proceso. Lo primero fue revisar nuestras cuentas, nuestras propiedades y todo lo que habíamos construido juntos en esos años. Yo me había encargado siempre de la parte legal, de los contratos, del papeleo, y gracias a eso pude ver que la casa seguía estando a mi nombre, el coche también, y la cuenta conjunta, aunque ella la usaba más, tenía trazabilidad completa. Llamé a un abogado que había conocido hacía años, especializado en divorcios. Le expliqué la situación con detalle, sin adornos, sin excusas. Me pidió pruebas, no porque dudara de mí, sino porque sabía que ante un juez, la intención no se juzga, solo los hechos. Le dije que no tenía fotos, ni mensajes, pero que ella lo había confesado frente a mí. Me sugirió grabarla diciendo eso. No era legal usarlo directamente, pero podía ser útil si las cosas se ponían feas. Le agradecí el consejo y colgué. Esa noche dejé mi teléfono grabando en el bolsillo de la chaqueta mientras hablábamos en el salón. Me senté con ella con una taza de té y sin mostrar ni una pizca de resentimiento, le pedí que habláramos con calma de lo que había pasado, para que pudiera explicarme cómo había sido todo, por qué lo había hecho y si pensaba seguir viendo a Javier. Ella, como ya estaba cómoda con su papel de mujer arrepentida pero valiente, lo soltó todo. Habló durante 20 minutos seguidos, contando desde la primera vez que salieron a tomar algo hasta la última vez que estuvieron juntos en su estudio. Me dijo que no pensaba seguir con él, que la cosa ya había perdido sentido, que estaba rota. Yo asentía, hacía preguntas cortas, y todo quedó registrado. Después, me fui a dormir al sofá como todas las noches de esa semana, pero con la grabación ya en la nube, respaldada en mi correo y enviada al abogado. El segundo paso fue más delicado. Había que hacerle sentir lo que era perder el control, lo que era ver tu vida deshacerse sin previo aviso. Así que empecé a mover dinero de la cuenta conjunta a mi cuenta personal, cantidades pequeñas pero constantes. Ella no lo notó. Estaba tan concentrada en la culpa que no revisaba los movimientos bancarios. Además, sabía que no me atrevería a hacerle nada, que era demasiado correcto para eso. Me apoyé en esa falsa seguridad. Llamé a un amigo mío, arquitecto, y le pedí que me hiciera un presupuesto para reformar un piso pequeño que tenía alquilado desde antes de casarnos. Le dije que necesitaba una reforma rápida, básica pero habitable. Aceptó encantado. Le pagué por adelantado con el dinero que fui sacando. Una semana después, llevé a los niños a casa de mis padres con la excusa de que iban a pasar el fin de semana con sus primos.
Volví solo a casa y le dije a Laura que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ella ya sabía que algo más venía, pero no tenía idea de lo que se le venía encima. Voy a pedir el divorcio, le dije, sin subir la voz. Tengo abogado, tengo pruebas y tengo claro que no quiero seguir viviendo contigo ni un día más. Ella se quedó en silencio. No dijo nada al principio. Después se levantó y empezó a pasearse por el salón como si le costara procesarlo. ¿Ya lo decidiste todo sin decirme nada?, preguntó con tono tenso. ¿Tú me preguntaste antes de acostarte con otro? No es lo mismo. Claro que lo es. Lo que tú hiciste fue decidir por los dos. Ahora me toca decidir a mí. Se sentó otra vez. Ya no tenía esa tranquilidad que había tenido las noches anteriores. Ahora empezaba a darse cuenta de que no todo era perdón y reconciliación. Quise que lo sintiera así, que viera que esto no iba a ser una simple separación amigable. Te vas a quedar sin casa. El piso está a mi nombre. Y el coche también. Lo sabes, le dije. No pienso echarte mañana, pero en cuanto acabe la reforma del otro sitio, me mudo. Tú verás qué haces. ¿Y los niños? Conmigo. Al menos la mitad del tiempo. Y si tú crees que te van a perdonar esto, te equivocas. No pienso mentirles. No los voy a poner en tu contra, pero tampoco voy a maquillar lo que hiciste. ¿Me estás castigando? No. Estoy devolviéndote lo que tú sembraste. Elegiste esto. Ahora convive con ello. No me gritó, no lloró, no se puso histérica. Simplemente bajó la cabeza. Supo que había perdido el control de la situación, y eso le dolió más que cualquier insulto que pudiera haberle lanzado. Me levanté y me fui al dormitorio a cerrar la maleta con lo poco que me iba a llevar al nuevo piso. Dormí en el sofá otra vez, con la tranquilidad de quien por fin empezó a ver el camino claro. Al día siguiente, muy temprano, salí de casa con la sensación de que por primera vez en semanas, tenía el control en mis manos. Y eso, al menos por ahora, era suficiente. No hablamos en 2 semanas. Solo lo básico, quién recoge a los niños, qué hay para cenar, si falta leche. Todo lo demás quedó suspendido como si no existiera. Vivíamos en la misma casa, pero ya no nos mirábamos. Yo ya me había mudado mentalmente, tenía las llaves del otro piso, los muebles encargados, la lista de cambios anotada en el móvil. Laura seguía allí, silenciosa, haciendo las mismas rutinas, preparando la comida, saliendo a trabajar, evitando cruzar más palabras de las necesarias. Ni siquiera intentó reparar nada. Tal vez porque sabía que no había forma. O tal vez porque prefería que yo tomara todas las decisiones para luego decir que no luchó porque no la dejé. No me importaba. Ya no me afectaba. El día que firmamos los papeles temporales con el abogado, fuimos juntos pero sin hablar durante todo el trayecto. Cuando salimos de la notaría, ella se detuvo en la puerta. Me miró por primera vez en días. Tenía la cara cansada, ojeras, la boca seca, las manos cruzadas sobre el bolso como si no supiera qué hacer con ellas. Yo esperaba que dijera algo, que hiciera algún intento de justificarse o que simplemente aceptara todo con esa frialdad con la que lo había manejado hasta ahora. Pero me sorprendió. ¿Podemos hablar esta noche, después de que los niños se acuesten?, preguntó sin rodeos. Si quieres hablar, hablamos, le respondí. Volvíamos en silencio, cada uno con sus pensamientos, ella mirando por la ventana como si la ciudad se hubiera vuelto otra desde que todo se fue al carajo, y yo con la cabeza en 1000 cosas prácticas que aún quedaban por resolver. No había espacio para más emociones. Esa noche, cuando los niños se durmieron y la casa quedó en silencio, se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Había servido 2 cafés, pero no los tocamos.
Durante varios segundos nadie dijo nada. Ella respiraba de forma pesada, como si cada palabra que quería decir pesara más que la anterior. Empezó sin rodeos. No pensé que esto iba a acabar así. Pensé que podríamos, no sé, pasar por esto y después volver a construir algo. ¿Construir qué? Pregunté sin levantar la voz. ¿Sobre qué quieres construir? ¿Sobre el polvo que te echaste con Javier o sobre los meses que estuviste mintiendo en mi cara? Sé lo que hice, no hace falta que lo repitas, respondió con un tono más bajo. Sí hace falta. Porque parece que no terminas de entender que no es solo lo que hiciste, es cómo lo hiciste. Ni una disculpa, ni un intento de frenar cuando todavía había algo que salvar, ni siquiera un mínimo respeto. Solo lo hiciste y esperaste que no me enterara. O que si me enteraba, no pasara nada. No lo hice esperando que no pasara nada. Lo hice porque me sentía ahogada, y sí, fue egoísta. Pero tú tampoco estabas, Daniel. No como antes. Estás repitiendo eso como si justificara todo. ¿Qué esperas? ¿Que me disculpe por no haberte dado atención? ¿Y luego que acepte lo tuyo como una reacción lógica? No espero que te disculpes, pero tampoco quiero que me trates como un monstruo. No tengo que tratarte como un monstruo. Solo tengo que dejarte fuera de mi vida. Y eso ya está en marcha. Ella bajó la cabeza. Estaba tensa, los dedos apretando la taza aunque el café ya estaba frío. Parecía que buscaba la manera de seguir hablando sin romperse. Yo la miraba sin rencor, pero sin compasión. Ya no sentía nada. Solo quería que terminara lo que fuera que había venido a decir. ¿Y qué hacemos con los niños? Preguntó. Lo hablamos con el abogado. Custodia compartida, tiempos equilibrados. No pienso pelear por eso. Quiero que ellos estén bien. Pero sabrán la verdad. Y no voy a pintarte como una heroína confundida. No quiero que me defiendas. Solo quiero que no los pongas en mi contra. Eso depende de ti, no de mí. Se hizo otro silencio. Esta vez más largo. Ella respiró hondo y finalmente soltó lo que tenía guardado. Javier me dejó. No te lo digo por pena, solo, para que sepas. Me dejó antes de que hablaras con él. Supongo que se cansó. No era lo que yo pensaba. No me interesa. No me cambia nada. No, lo sé. Pero quería decírtelo. Hubo una pausa larga. Me levanté para tirar el café, que ya estaba intocable. Ella se quedó sentada. Yo no tenía más que decir. Pero entonces habló con una voz más suave, casi como si se dirigiera a alguien que ya no estaba. No te voy a pedir que me perdones. Solo quiero que sepas que sé lo que rompí. No solo el matrimonio. A ti. A los niños. A mí misma. Lo sé. Tarde. Sí, muy tarde. Me fui a dormir sin responder nada más. No volví a verla llorar, ni a intentar acercarse. Esa fue nuestra última conversación real. Después de eso, todo se volvió trámite. Cambio de casa. Ajuste de horarios. Dividir muebles, ropa, libros, silencio. El día que salí definitivamente de la casa fue extraño. No hubo gritos, no hubo llanto, ni siquiera hubo una despedida larga. Metí mis cosas en el coche, revisé 2 veces que no quedaba nada y cerré la puerta con la llave que aún era mía. Laura estaba en la cocina, fregando platos, como si eso pudiera mantenerla ocupada mientras yo me iba. No nos dijimos nada. Solo crucé la puerta y conduje hasta el piso que ahora sería mío. Una vez allí, abrí las ventanas, dejé entrar el aire, encendí la luz del pasillo, colgué mi abrigo,
y me senté en el sofá sin moverme durante varios minutos. No sentí alivio. No sentí rabia. Sentí algo más difícil de explicar, como si todo lo que había pasado hubiera dejado de tener peso en el mismo momento en que se volvió irreversible. Era una calma rara. No buena, pero tampoco mala. Solo real. Los primeros días en el nuevo piso fueron silenciosos. No había ruidos de fondo, ni discusiones sobre tareas escolares, ni dibujos en la tele. Solo el sonido de mis pasos, de mi respiración, del grifo cuando lavaba los platos. Llevé a los niños al piso una tarde de sábado. Les enseñé sus habitaciones, les pregunté si querían cambiar algo, poner sus cosas como más les gustara. No dijeron mucho, pero se notaba que estaban incómodos. No me preguntaron por qué mamá y papá ya no vivían juntos. Sabían la respuesta. Laura les había contado lo básico, lo suficiente para no mentir pero sin entrar en detalles. Yo tampoco añadí nada. No era el momento. Pero más adelante, cuando alguno de los dos me lo pregunte, pienso decirles la verdad. No voy a cargar con la culpa de lo que ella hizo. No pienso convertir mi silencio en su coartada. En el trabajo nadie supo nada. Seguí cumpliendo con todo como si no estuviera pasando nada en mi vida. Me volví más eficiente, más puntual, incluso más frío. Algunos me lo notaron, pero nadie dijo nada. Solo una compañera me preguntó un día si estaba bien. Le dije que sí. No era verdad, pero tampoco era mentira. Estaba como estaba. Vivía, comía, dormía, trabajaba, y eso era suficiente por ahora. Empecé a escribir en una libreta cosas sueltas, pensamientos, frases que me venían a la cabeza, no porque quisiera hacer terapia, sino porque necesitaba sacar lo que llevaba dentro sin tener que explicárselo a nadie. En esas notas aparecían cosas como no volver a confiar tan fácil, no olvidar lo que hizo, no justificar lo que duele. No eran frases inspiradoras. Eran recordatorios. Para que no se me olvidara quién era yo antes de todo esto, y en qué momento empecé a dejar de serlo. Laura no volvió a buscarme. Me mandaba mensajes solo por cosas de los niños. Coordinación, horarios, tareas. Nada más. Ninguna excusa, ninguna súplica, ningún intento de acercamiento. Supongo que entendió que ya no había marcha atrás. Que por mucho que dijera o hiciera, yo no iba a volver a cruzar esa puerta. Me alegré de que al menos respetara eso. Aunque en el fondo, me hubiera gustado verla más afectada, más rota. No por crueldad, sino por justicia. Pero no siempre la vida se encarga de dar ese tipo de cierre. Una tarde de domingo, salí a caminar solo por un parque cerca del nuevo piso. Me senté en un banco y me quedé observando a una familia jugar a la pelota. Padre, madre, 2 niños. Se reían, se empujaban, se gritaban con alegría. Me pregunté cuánto duraría esa imagen. Cuánto tiempo pasaría hasta que uno de los dos cruzara una línea que no se pudiera borrar. Me di cuenta de que ya no envidiaba esas escenas. No porque me diera igual, sino porque ya había estado ahí. Ya había sido ese padre. Y no había sido suficiente. Pensé en Laura. En cómo la había conocido, en cómo había sido al principio, en los viajes, en los cumpleaños, en las veces que nos reímos de cosas absurdas, en cómo me miraba cuando no teníamos nada más que el uno al otro. No sentí nostalgia. Sentí distancia. Como si todo eso le hubiera pasado a otra persona. Como si ese tipo que vivía en aquella casa grande, con aquella mujer y aquellos hijos, ya no fuera yo. Y no porque hubiera cambiado, sino porque lo habían sacado de ahí a la fuerza. Ahora estoy solo. No sé por cuánto tiempo. No estoy buscando pareja, ni distracción, ni venganza. Tampoco quiero volver a repetir lo mismo.
Lo único que quiero es recuperar una vida donde pueda confiar en lo que tengo alrededor, donde no tenga que adivinar lo que alguien piensa mientras me sonríe. Estoy reconstruyendo mis días con calma, sin prisa, sin expectativas. Los fines de semana con los niños se han vuelto lo mejor que tengo. Cocinamos, jugamos a videojuegos, vemos películas. Me esfuerzo por estar presente. No como antes, cuando creía que estar en casa era suficiente. Ahora entiendo que estar presente no es lo mismo que estar disponible. No voy a cometer ese error otra vez. Laura y yo somos ahora dos desconocidos con una historia compartida. Nada más. Ya no hay odio, ya no hay amor. Solo una serie de decisiones que nos llevaron a este punto. Lo único que me queda claro es que esto no me define. No soy el hombre al que engañaron. Soy el hombre que supo cuándo cerrar la puerta, cuándo dejar de esperar, cuándo decir basta. Y eso, al menos para mí, es un final suficientemente digno.